Bien, habíamos llegado hasta este punto. Digamos, no vamos a avanzar más en lo que es el PCB en clase. Obviamente ustedes lo tienen que terminar. Pero no vamos a seguir agregando más cosas en clase. Lo que falta, consideramos que ustedes ya están en condiciones de completarlo, ¿sí? Eso lo dije en la última clase, así que no creo que haya problema con eso. Profe, le hago una Sí, consulta rápida sobre el PCB. sí, dale. ¿Hay alguna posición recomendada para el switch o donde nos parezca? Digamos, lo tenés que pensar desde el punto de vista del usuario, o sea, cómo lo vas a usar. Entonces, lo ideal sería que esté cerca del potenciómetro, podría estar por acá, por ejemplo. También depende mucho del switch que hayan elegido ustedes, ¿sí? Entonces es medio relativo a eso también. Pero nada, la idea es que pueda estar en un lugar pensado respecto de dónde va a estar en el gabinete después, ¿sí? Acá Bien, yo puse esto para el costado porque fue uno, digamos, uno de ustedes había mencionado lo del footprint de estos LightPipe, pero si yo estuviera haciéndolo para entregar, yo esto no lo pondría acá para el costado, lo pondría acá enfrente. Entonces haría la placa un poquito más angosta y un poco más larga para que me entren estos LEDs acá en el frente. Eh, entonces, digamos, en base un poco a la forma que vos le vayas a dar a la placa, es donde también vas a ubicar el switch. Pero bueno, siempre pensando en que lo va a usar, digamos, el usuario va a estar de este lado, del lado de abajo. Voy a tratar de ubicarlo por acá, digamos, cerca del frente del equipo, ¿sí? No atrás. perfecto, gracias. De nada. No sé si lo mencionamos, los fiduciales, la idea es, bueno, el designador de referencia para el caso del fiducial o de los tornillos lo ocultábamos. Los fiduciales lo que hay que hacer es ubicarlo en algún lugar que tenga posiciones redondas en milímetros, ¿sí? O sea, mejor dicho, en la unidad que esté usando en general en la placa, ¿sí? Estoy usando todo pulgadas, lo pongo en una ubicación redonda en pulgadas. Y acá, por ejemplo, podría ponerlo en 105,85. Si no me molesta, para nada. Listo, esto es una referencia para el fabricante, ¿sí? Se trata de poner siempre en las puntas, bueno, sobre todo en los paneles, ¿no? Pero en una placa también podría ponerlo en una punta, ¿sí? Y en donde, básicamente donde no me estorbe con las demás cosas, ¿sí? Entonces puedo, digamos, ubicarlo donde yo necesite, ¿sí? Pero la idea, como esto se va a utilizar para que la máquina pueda alinear al resto de los componentes, si todas las medidas de los componentes, yo voy a este componente y están medidas en milímetros, entonces trato de que este fiducial esté en una posición que pueda servir de referencia, ¿sí? Para esta placa. A esto también hay que, obviamente, completar el rótulo, hay que agregar el logo, hay que agregar los datos del TP y todo lo demás que ya hicimos en el TP1, ¿sí? Entonces eso, nada, está en el enunciado ya lo actualicé, entonces pueden seguir desde ahí y completar ustedes lo que falta, ¿sí? ¿Alguna duda? Hasta Profe, acá, sí. antes de que siga con la clase, yo quería hacer una pregunta sobre los TP1. Sí, Yo hace poco revisé las clases eh, y me quedé ahí con la duda de si habían corregido los TP1 porque no... Onda, bueno, seguro que sí, porque la revisé, ¿no? Pero el mío nunca llegó y no sé si está bien o está mal. Mi nombre es Lisandro, no sé si se puede corroborar ahora en sí, lo un vemos. ratito. Lo vemos ahora. Eh, Denme un segundito. Para mirar en otra ventana antes de compartir. Acá está. ¿Tu apellido? Cárdenas Muntiel. Figura como aprobado. No te llegó el mail, pero estás aprobado. Ah, bueno. Eh, Pasa que también había escuchado en una de las clases que si no llegaba nada es porque estaba aprobado. Onda no, si no, no. no, no, tiene que llegar un No. mail diciéndole que está aprobado. Ojo que esto te fue a
Es de Cárdenas, Muntiel, @frba.utn.edu.ar. ¿Sí? Mirá, esa es la Acostúmbrense a misma. usar el mail de la facultad. Sí, me olvidé Ah, de ese detalle. sí, sí, o sea, todos se lo mandamos ese mail para unificar más que nada, así que siempre fíjense ahí. Me había olvidado. Muchísimas No hay gracias. drama. Si no, Acostúmbrense a olvidé completamente. mirarlo. No hay problema. Acostúmbrense a mirar ese mail, el mail de @frba, porque va a ser el único medio de comunicación desde el lado de la facultad. O sea, si ustedes tienen algún problema con alumnos, con los, no sé, con los exámenes o cualquier cosa, va a ir a ese mail, no a otro. Un poco Entiendo. la idea de la facultad es unificar los métodos de comunicación y si tienen un mail de FRBA, usarlo y mandar todo ahí. Así que, nada, Bueno, ahí habrá ido la corrección seguramente. muchas gracias, No, de nada. Bien. Fer, Sí, dale. yo tenía un problema. Te Sí. puedo mostrar la pantalla 2 segundos de Sí, algo sí, que habíamos hecho hace bastante, pero dale. No hay usé problema. el. ¿Se ve? Está cargando, pero sí. Sí, ahí ya se ve. El problema es que hice la corrección de errores acá. Esta no. Acá. Y me da que es este error que es este. El problema es que, por ejemplo, Pero saco esto. ponerle error porque no lo llegué a leer. Ah, perdón. Perdón. Es este error. Te falta el flag. Anda abajo donde están los flags de alimentación. Acá. Sí, ahí no está generado. Ah, ok. Agregalo Perfecto. y ya está. Entonces hago esto. Probá, sí, eso. Agregalo ahí y ahora corre el chequeo de error otra vez. Ahí, perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Bien. ¿Alguna duda más que quieran consultar? Aprovechen. Sí, profe. Sí, dale. Sí, cuando hago el chequeo de errores del PCB me sale overlap en las borneras. Bueno, eso es porque lo que nosotros habíamos visto y le habíamos prestado bastante detalle cuando lo dibujamos esto, era que, mira, yo voy a mover una bornera acá, es que esté justo, si yo superpongo esto, el layer courtyard se superpone, tiene una intersección, entonces yo hago el chequeo de errores y me da un error ahí. Bueno, ahora me va a dar un montón porque hay un montón de cosas sin terminar. 37 errores. Pero, a ver, si buscamos el que está acá, este es un connected. Courtyard overlap, ¿sí? J5 y J3. Bueno, ese overlap se produce porque se superponen las zonas, ¿sí? Entonces nosotros cuando hicimos el footprint de las borneras le prestamos especial atención a eso para que no suceda esto, ¿sí? Entonces, cuando vos vas a la bornera, o sea, la línea más externa era justo el borde del componente, ¿sí? Era los 5,08 de esto, más 2, en este caso, para el borde de la bornera, contando desde acá. Como para que justo no se superponga. Lo que tenés que hacer es ir y corregir eso para que este borde, este courtyard, esté ahí. Porque si yo lo pongo, o sea, lo muevo a penitas para la derecha, fíjate, lo voy a mover muy poquito. Muevo esto para allá. Ya, bueno, ese no, la otra línea, la del otro layer. Ya voy a tener un overlap cuando haga el chequeo de errores, ¿sí? Igual, profe, a mí me pasa lo mismo Sí. y el error que tiras es overlap del silk screen, no del courtyard. Y, eso... Bueno, ese te tira como warning, a ver si me aparece acá. Como error No me lo sé, marca. porque eso no debería molestar. Pasa que tengo tantos errores de no haber ruteado esto que eso no debería molestar. A ver si...
tenemos una opción para deshabilitar eso. Bueno, eso lo vemos para la próxima, ¿sí? Porque para no perder tiempo haciéndolo ahora. Pero lo voy a mirar para la próxima porque en realidad cuando, digamos, se admite, acá debe estar. Silk Screen Overlap. Este se lo puedo poner en Ignore. Acá no. Este se puede llegar a poner en Ignore como para no darle importancia, ¿sí? Porque, digamos, en este caso sí o sí se va a superponer. También podemos, o sea, en este caso, acá se están tocando y no debería de generar un overlap. No sé si esto... a ver si puedo verlo. Porque si con la... Creo que es por la patita igual, más que nada también. Ah, claro, por el encastre. Y bueno, Sí, igual ahí sí o sí. yo usé otra footprint y igual también me lo tira. Sí, puede ser. Con el Silk Screen sí, y no me preocupa. No pasa nada. Se puede poner en ignorar y listo. Sabiendo que es en este caso, no habría problema. Después también vamos a ver si podemos... Hay formas de agregar reglas y decirle, bueno, cuando suceda esto o aquello, ignoralo, ¿sí? En Custom Rules, ¿sí? Acá yo puedo agregar reglas propias y hacer que ese tipo de errores no salten o salten errores que normalmente no saltan. Entonces, nada, después vamos a ver si podemos hacer algo para que eso no suceda. Pero no pasa nada si ponen ahí en Board Setup, ¿sí? Severidad de las violaciones y acá en Silk Screen Overlap lo ponen en ignorar, ¿sí? Y ahí se te debería ir ese. Acá háganlo, ¿sí? Porque también está ¿dónde está? Courtyard Overlap, ¿sí? Este no lo cambien, este lo dejan como está, ¿sí? Bien. Ahí hay un montón de reglas como para mirar y ver qué pueden optimizar o cambiar, ¿sí? Pero bueno. ¿Está? Listo, gracias. De nada. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda más? Bueno, espero que les haya ido bien los finales, los parciales, lo que hayan rendido, que vengan con energías renovadas, con muchas ganas de cursar y de estar en las clases online, que son muy entretenidas. Así que bueno, esperemos que sea así. Vamos a tener una presentación hoy sobre panelizado, que es el siguiente ítem, digamos, el siguiente tema del que tenemos que hablar, ¿sí? El panelizado es cuando agarramos varias placas y hacemos un único PCB grande que pueda albergar a todas las placas juntas, ¿sí? Esto en general se hace por varios motivos, pero sobre todo para poder utilizar estas placas en los equipos de automatización, ¿sí? O sea, en los equipos que nos van a permitir a nosotros, digamos, meter esto en un equipo que permite la automatización de la fabricación de la placa, ¿sí? Denme un segundito que quiero conectar la cámara, si les muestro un panel que tengo acá. Así se ve un poco de qué se trata. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Esto es un panel. Cada una de estas es una placa, ¿sí? Y en el panel tenemos acá 15, ¿sí? 15 placas, todas unidas, ¿sí? Con una pequeña separación entre ellas. Y bueno, y acá vamos a ver algunos de los requisitos que mencioné, que es el tema de los fiduciales, como se ve acá, ¿sí?
Ahí tenemos un fiducial. Estos son los tooling holes, ¿sí? Los agujeritos para poder hacer los mecanizados. Y algunas particularidades de la forma en que están separadas las placas. En este caso, esa línea que se ve ahí es una línea de BCAD. Bueno, ahora vamos a ver todo eso y también vamos a ver un poco cómo hacer esto en KiCad, ¿sí? Entonces, un segundito, ahí está. Tenemos esta presentación que está subida, creo que está subida al campus. Les paso el link por acá. Y me voy a verificar que esté. Vamos a cambiar acá. Bien. No sé si el link es igual. Creo que cambió. Ahí está. Vamos con ese segundo link. Ahí pueden abrir la presentación. Bien. Bueno. Panelización. ¿Sí? Este es el tema que tenemos que ver hoy para avanzar con el TP2. TP2 y TP3 tenemos que hacer el panel para nuestras placas, ¿sí? Bueno, como dice acá un poco, es la forma de montaje de un circuito impreso tiene requisitos, ¿sí? Las máquinas no pueden montar cualquier formato de placa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una placa, por ejemplo, esto es una placa redonda, no puedo meterla en la máquina porque digamos, la máquina no tiene forma de agarrarla como referencia. O puede tener una forma más rara, puede tener forma de L o cualquier cosa. Entonces, digamos, los equipos automáticos están preparados como para que tienen que cumplir ciertas características, ¿sí? Entonces, al menos dos de los bordes, ¿sí? Los dos bordes paralelos, los más largos en general, tiene que sí o sí estar completo el borde, no puede estar una parte, ¿sí? Y tiene que tener, por ejemplo, áreas mínimas. Si yo quiero armar un PCB que tiene 1 centímetro por 1 centímetro, yo lo puedo fabricar, pero no lo puedo montar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se arman estos arrays, estos arreglos de placas para poder agregar a estos paneles las características que necesita cada placa. También, como menciona acá, ¿no? Estos requisitos pueden estar incluidos en el propio PCB, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una placa grande, como puede ser un motherboard, es probable que yo logre tener suficiente espacio como para meter todos estos requisitos en la propia placa. Y no necesito un panel. Pero en general, son cosas que ocupan un cierto área, entonces quizás me conviene que eso esté todo directamente en los bordes y la placa sea, digamos, sea más eficiente en el uso del área, ¿sí? O sea, poder hacer una placa un poco más chica y que todos esos requisitos de fabricación estén afuera de la placa, ¿sí? Entonces, un poco esos son los motivos por los que necesitamos panelizar. Por el tema, sobre todo por el tema de dimensiones, para estandarizar esas cosas, ¿sí? Todos estos requisitos. Acá hay un poco una parte de la norma IPC, donde menciona así acá como estos serían las placas, ¿no? La placa en general, y tiene todo un borde, una zona donde tiene que estar libre, ¿sí? Dirección del flujo puede ser del flujo digamos, de la máquina, el sentido en el que se desplaza, y tiene un bordecito que tiene que tener por lo menos 3 milímetros, sin ningún tipo de componente, sin absolutamente nada, porque ahí la va a agarrar una máquina, y al menos 5 hasta donde empieza después el equipo, ¿sí? Donde va a empezar la placa en sí. Tiene que tener ciertos agujeros y bueno, y demás, un montón de requisitos, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Similar al de la foto, en donde tengo 6 placas en un panel, ¿sí? Hay distintas formas de panelizar las placas, eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Acá hay otro ejemplo, esto es un equipo, un prototipo que se hizo en la facultad, con Franco, un chico que era ayudante, Franco del Conte, que era ayudante hace 2 años, y yo. Y bueno, acá vemos el render de la placa, ¿sí? Con los fiduciales también, con los tooling holes y demás, y después la placa real, ¿sí?
Y ahí también vemos como el tema del ruteo tiene un requisito para poder mover la fresa. No es que me va a quedar así perfecta la terminación, sino que esto lo van a hacer con una fresa. Bueno, esa fresa no es un hilito, ¿sí? Es una mecha de 2 milímetros o 2 milímetros 2.4, 2.54 a veces también. Así que, bueno, ahí está un ejemplo de placa, ¿sí? Otro más. Ven este tipo de placas que tienen formas considerablemente raras, ¿sí? Es imposible meter una máquina y que la máquina pueda adaptarse a cualquier tipo de placa. Algo que, ya que que está acá, lo voy a mencionar. Fíjense que acá tiene estas pistas, están acá en el medio, ¿sí? Y decimos, bueno, pero ¿para qué está esto? Bueno, hay veces que se agrega este tipo de pistas como para poder hacer alguna prueba para evaluar la calidad general del PCB. ¿Sí? Es como decir, bueno, tengo acá una línea de transmisión de ciertas características. Entonces puedo probar siempre en ese pedacito de placa y sé que toda la tanda, por así decirlo, salió bien, que cumple con las características que yo estoy esperando. Se lo suele llamar test coupons, ¿sí? Como un cupón, bueno, igual se escribe, ¿sí? Test coupon, como un punto de decir, bueno, acá yo puedo hacer pruebas. Inclusive puedo hacer pruebas destructivas. Puedo decir, bueno, esto se supone que tolera 5 amperes. Bueno, le voy a poner 10 a ver qué pasa. Bueno, puedo romperlo todo esto porque son para hacer pruebas. Pero bueno, no viene mucho del caso, no tiene mucho que ver con el panelizado, sino que es una forma de reaprovechar un poco ese lugar. Bien, vamos a ver algunas definiciones de las cosas que integran un panel, las formas de panelizarlo, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la forma en que se cortan y se separa una placa de la otra. Y algunos ejemplos un ejemplo con algunas medidas. Después voy a tratar de agregar en ese mismo slide o en el siguiente un poco más detallado. Pero bueno, no me dio el tiempo ahora para agregar. Lo quería agregar ahora y no me dio el tiempo. Bueno, los fiduciarios son una marca impresa en el mismo momento en que se genera el resto de los pads. ¿Sí? Yo tengo cuando hago un PCB y yo tengo los pads de una resistencia, esos pads están referidos a una cierta posición. Bueno, el fiducial se hizo en el mismo momento. Entonces, si yo logro ubicar el fiducial, tengo la certeza de dónde están todos los demás elementos del circuito, ¿sí? Por eso que se hace en cobre, porque el cobre, digamos, se graba, el proceso cuando digo grabar me refiero al proceso de comerse el cobre que no va a quedar y dejar el cobre que sí se va a usar. Ese es el proceso de grabado. Entonces, en el momento en que se graba el cobre para generar todos los pads, en ese mismo momento se genera el fiducial. Por eso es importante y por eso es en cobre, para que pueda tener una relación entre la posición de una cosa y de lo demás, ¿sí? Bueno, y se utilizan para métodos de reconocimiento óptico. En general, con cámaras lo detectan. Acá hay un ejemplo. Esto es lo que menciona la norma IPC, ¿sí? IPC SM782. Y hay dos formatos. El mínimo, digamos, que se espera un diámetro del cobre de 1 milímetro y un diámetro de clearance, digamos, de lugar libre, de 2 milímetros. O preferentemente, esto es lo mínimo. Y si se puede y tenemos lugar, bueno, entonces le vamos a poner una relación de 3 a 1, ¿sí? En este caso es de 3 a 1, ¿sí? Esto es 1 milímetro y 3 milímetros. Esta foto también es del panel que habíamos visto me estoy yendo para otro lado. De esta placa. ¿Sí? Es una foto de este fiducial que está acá. Bien. Lo normal son estas medidas. Se puede hacer más chico, sobre todo cuando estoy al lado de un circuito integrado o cuando tengo un fiducial local. Ahora vamos a ver qué es eso. O más grande inclusive también. No he visto mucha utilidad los más grandes. Con uno de 1 o 3 milímetros estamos bien con los equipos de fabricación actuales. Cualquier duda, cualquier pregunta, me interrumpen y lo aclaramos, ¿sí?
Bien, son puntos comunes a todos los procesos de ensamblaje, o sea, tanto la máquina de empastadora de estaño, como el proceso de la pick and place, como todo lo demás, digamos, toma como referencia estos fiduciales. Hay de 3 tipos, ¿sí? Locales, globales o de panel, ¿sí? Entonces los locales se colocan alrededor de los dispositivos que se denominan fine pitch. Todavía no lo vimos, pero fine pitch se refiere a cuando los pines están demasiado cerca y está definido a partir de cuando entre un pin y el otro hay 0,65 milímetros. ¿Sí? 0,65 milímetros son 25 mils. Y bien, esto es lo que se considera fine pitch. Entonces, cuando tengo un dispositivo, un circuito integrado que es de tipo fine pitch, se le agregan fiduciales y se lo llaman fiduciales locales. Porque voy a tener un circuito integrado que tiene las patitas, los pads muy cerca uno de otro, o VGA. Entonces, para que cuando la pick and place viene a colocar el circuito integrado puede alinearse justo al lado, ¿sí? Porque capaz que mi placa tiene, no sé, 20 por 30 centímetros y tengo el fiducial en una punta y el integrado en la otra. Entonces puede que por los propios mecanismos de movimiento de la pick and place no llegue con demasiada precisión. Bueno, esto lo que les permite es tener justo al lado un fiducial, ¿sí? Entonces, esos son los fiduciales locales. Ahí está, por temas de alineación, me voy acordando algunas cosas relevantes. Por temas de alineación, necesitaríamos al menos 2 fiduciales en los extremos opuestos, ¿sí? Por eso en los paneles, como se veía en la foto, ¿sí? Tengo un fiducial en una punta y el otro fiducial en la otra, ¿sí? Al menos 2. Para ver alineación y de rotación. Y para detección de corrección de escalas, o sea, si yo tengo un estiramiento o una torsión en la placa en la forma en que está fabricada, se recomiendan 3. ¿Sí? Y no en cualquier posición, sino formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo más amplio posible. O sea, en cuanto más extremo esté, mejor, porque mejor va a ser digamos, menor va a ser la tolerancia que va a poder lograr, ¿sí? Una tolerancia más chica, como para que sea más exacto. A los fiduciales que se agregan en el panel se los denomina fiduciales de panel, y a los que están en la placa, como el que agregamos en la placa de recién, la nuestra, el TP2, esos son fiduciales globales, ¿sí? Un detalle que también nosotros lo agregamos, pero bueno, es un detalle acá que es verdad lo que dice la norma, que cuando yo voy a hacer un panel y voy a tener los fiduciales en el panel, los fiduciales globales no son estrictamente necesarios. Se puede poner, y sobre todo cuando tenemos lugar de sobra, pero no es algo que, digamos, que sea requisito obligatorio. Puedo no ponerlo y la placa la voy a poder fabricar igual, ¿sí? Porque la pick and place lo más probable que utilice como referencia el del panel, ¿sí? Pero bueno, nos sirve como referencia si podemos agregar alguno más. Después lo vamos a mencionar. Fíjense, acá están los fiduciales de panel, ¿sí? Y los fiduciales de la placa. Fíjense los fiduciales globales de la placa. Tiene 3 también, permitiendo hacer un triángulo rectángulo, ¿sí? Y el de panel le agrega un cuarto, pero fíjense esta particularidad, ¿sí? El cuarto no tiene que hacer, digamos, el cuarto vértice de un rectángulo, ¿sí? O sea, no tiene que estar en la misma posición. Que no forme un triángulo, un rectángulo, ¿sí? ¿Esto por qué se hace así? Porque cuando yo pongo el panel seguro que es simétrico, digamos, rectangular, y yo lo puedo poner al derecho o al revés. O sea, lo puedo poner girado 180 grados por un error del operario, ¿sí? O porque cargué los PCBs en la máquina que los opera, los puse mal, los puse al revés. Si yo pongo los 4 fiduciales en la misma posición, no se va a dar cuenta la máquina,
¿Por qué? Porque va a tener los fiduciales en los 4 lugares, en el mismo lugar. Lo giro y va a estar igual. En cambio, si este panel lo giro, este fiducial, en vez de quedar en este punto, va a quedar acá. Y entonces va a poder detectar seguro que la placa está al revés y frenar el proceso antes de continuar, ¿sí? Entonces, ¿se puede agregar el cuarto? Se puede agregar el cuarto perfectamente, pero no debe formar un rectángulo, ¿sí? Bien, seguimos con las definiciones. Los panel rails y los tooling holes. Estos fragmentos de placa que me quedan en los costados, ¿sí? Estos fragmentitos, se llaman panel rails, ¿sí? Son los que tengo que agregar sí o sí para que la máquina pueda trabajar, ¿sí? Y estos agujeritos que se le agregan a las placas son los tooling holes. Muchas veces se utiliza esto para alinear se hacen los mismos agujeros en el stencil de acero inoxidable y se usa eso para alinear. Entonces, en algunos procesos, ¿no? En la pick and place no, pero en lo que es la empastadora de estaño puede llegar a utilizar esto para alinear. Entonces también son relevantes. Bien, ¿qué otro detalle más? Bueno, acá hay un ejemplo de las medidas, sí, que ya vimos en la primera, en uno de los primeros slides, de un área que yo tengo que tener libre, que va a ser el área que va a agarrar la máquina para poder desplazarlo, ¿sí? Con la cinta transportadora. También acá vemos algunos ejemplos de esto. Esta captura viene de esto de Design for Manufacture, ¿sí? Diseño para manufactura. Es decir, todas las reglas que el fabricante te dice, hace todo esto y no vas a tener problema con la fabricación, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice en este caso? Dejar un margen de 5 milímetros hasta el borde de la placa, ¿sí? Pero si tengo componentes que van a sobresalir y que yo voy a colocar con la pick and place, tengo que dejar al menos 3 milímetros desde el borde de esos componentes. ¿Por qué? Porque si no, es el detalle que tiene acá. Esto tiene que estar libre. Si yo vengo acá y pongo un conector que sale, como podría ser el conector ATX, en nuestro caso, o los light pipe, ¿sí? Después voy a tener problemas acá con el área libre. Entonces, tengo que dejar al menos 3 milímetros libre de componentes. Eso también influye en el potenciómetro, que tiene como 15 milímetros afuera. Bueno, ¿qué se hace en ese caso? Se extiende ¿cómo es? El panel rail, se extiende para que nos quede los 3 milímetros libres, ¿sí? Acá menciona esto de JLC-PCB, ¿sí? Profe, esa Sí, extensión que dijiste, extensión del riel, eso lo tendríamos que hacer nosotros, ¿no? O sea, el usuario que hace la placa. sí, claro, Porque, sí. claro, perfecto. Sí, porque, o sea, pensé que te lo hacía solo la máquina, pero no, claro. Y si no hay última, lo podés soldar después, ¿o no? ¿El componente? Claro, o sea, por ejemplo, el Sí, claro. potenciómetro. Sí, lo podría soldar Para no después. gastar tanta placa, por eso digo. Todo va a depender un poco del volumen de placas que vayas a hacer. Si vos vas a hacer, no sé, 50 placas, 100 placas, y que tenés que soldar 100 potenciómetros, y los soldás en un día, 2 días, ponele como mucho, ya están todos soldados. Ahora, si vos tenés que hacer 60.000 placas, y agrandame un poquito el panel y entonces que se arme automáticamente el potenciómetro. Claro, entonces, si hago pocas placas, me conviene mandarlas a hacer por separado, ¿no? ¿A eso te referís? No, que inclusive, o sea, vos decís, bueno, yo hago el panel, pero no dejo todo o sea, sé que el potenciómetro va a llegar hasta por acá, pero igual no me importa, lo dejo así y después cuando yo la fabrique, yo sé que eso lo voy a montar a mano. Entonces, nada, te sirve el panel igual para montar 100 placas con pick and place, pero el potenciómetro lo sueldo a mano. Claro, pero estuve viendo precios, por ejemplo, en PCBWay y está un poco más caro que mandar a hacer las placas solitas. O sea, si hacemos el panelizado. ¿El panel? Sí. Sí, también depende de la cantidad de placas que vos tengas que hacer, ¿eh? O sea, la placa sola no la vas a poder meter en una pick and place. Entonces, depende qué quieras hacer. Claro, o sea, depende mucho de la situación.
Perfecto. Sí. No, todo, digamos, todo es válido. O sea, por ejemplo, vos mandás a hacer placas prototipo a Meir o a PCBWay y te mandan 3 o 10. Y esas son para armar a mano. Son, digamos, son SMD, re compleja, todo lo que vos quieras, pero se arman a mano. Entonces ahí nada, no haces el panel, es solo la placa. Claro. Perfecto. Sí, quería buscarle la vuelta a ver si había algo que convenía y algo que no, pero sí, depende. Es muy Gracias. relativo a lo que necesites hacer. Después también acá, por ejemplo, los panel rails, lo que recomienda acá es 5 milímetros, lo que me recomienda la norma IPC también es 5 milímetros, pero de repente viene JLCPC y me dice, mira, por 3 milímetros yo lo puedo hacer, ¿sí? Vos, si lo haces vos, hacelo con 3 milímetros que no hay problema. Y acá dice, si elige que sea JLC-PCB la que haga el panelizado, vamos a agregar 5, no 3. Entonces, si vos querés hacerlo con D3, mándamelo vos ya dibujado. Y también un detalle, fíjense en el panel este. Acá le agregan solo 2 laterales. No le ponen los 4, ¿sí? Porque yo lo que necesito sí o sí son 2. No los 4, no es estrictamente necesario los 4. Lo vamos a hacer porque la verdad que también cuando empezás a ver los precios de los PCB es muy poco, no es un cambio relevante. Entonces siempre vamos a dibujarlo con los 4. Pero sepan que a nivel requisito estricto de las pick and place, con tener 2 lados con los panel rails alcanza. Bien, este es el proceso de B-scoring, ¿sí? ¿Qué es el B-scoring? Es la forma de cortar la placa. Si yo dejo la placa precortada, para que después sea simple de cortar, ¿sí? de separar una de otra, ¿sí? Entonces esto es un PCB normal. Imagínense que esto tiene 1.6 milímetros como norma, como el PCB estándar. Y lo que se hace es pasar una fresa o una tipo sierra que tiene una punta así a 90 grados o a 60, según el tipo de equipo que sea. Y me genera como una B corta, por eso se llama B-scoring, o B-group, o B-cat, cualquiera de estos nombres es todo lo mismo. Me genera este vértice como para dejar un pedacito, un tercio normalmente esto es un tercio del espesor y otro tercio. Entonces me queda, digamos, del espesor total, solo un tercio, y ahí es en donde yo lo puedo quebrar fácil, el PCB, ¿sí? Entonces, bueno, es la manera simple de cortar una placa, ¿sí? Es la manera más fácil. Tiene una desventaja, que es que son líneas. Bueno, acá hay más información. Sí, acá está el espesor, los valores mínimos, ¿sí? Y acá el valor de T, el espesor que me queda acá, 0.4, 0.35, según, ¿sí? Tiene unos requisitos mínimos que ahora vamos a ver. Esperen que no me detectó sí, si lo enchufo donde no es, no iba a andar nunca. Un segundito. Ahora sí. Bueno. Quiero mostrarles. Ahí está. Bueno. Acá vamos a ver el borde de un PCB. Ahí está, ¿ven? Este es el B-scoring. ¿Ven que es como una grieta? Esto es mucho más que un tercio. ¿Ven que queda como una grieta ahí en el PCB? Bueno, este es el borde de un PCB que está cortado con B-scoring. Entonces tengo a ver si, una ahí, otra al lado, ¿sí? Entre una y otra hay 5 milímetros, ¿sí? Bueno, y esta es la forma de como precortar la placa, ¿sí? Fíjense una cosa, cuando yo corte mi PCB, no va a quedar recto, ¿sí? No va a quedar el borde como acá, pero estoy yendo al borde. ¿Ven que acá estoy en el borde del PCB? ¿Ven que es recto? Es perfecto ese borde. Bueno, cuando yo haga el B-scoring no me va a quedar perfecto, me va a quedar con esa formita. En general no me importa,
pero bueno, puede llegar a ser un dato relevante. ¿Cómo se hace esto con máquinas? Imagínense como una sierra, ¿sí? Nada más que si fuera una sierra circular, nada más que no va a pasar de lado a lado. ¿Sí? No va a pasar de lado a lado de la placa, sino que va a ser como una marca de un lado y una marca del otro. En general son dos hojitas de sierra en conjunto, ¿sí? Yo tenía en algún lado un link, espero después poder encontrarlo y mandárselos, en donde se ve específicamente cómo pasa la sierra. El tema es que esto lo hace en forma recta, ¿sí? No es algo que haga que pueda yo hacerlo doblar, ¿sí? Es recto. Espérenme que me parece que lo encontré. Denme un segundito, sí, acá está. Denme un segundito que lo compartimos y lo vemos ahí. Les voy a compartir un link. Si alguno, chicos, yo tengo que abrir el WhatsApp web, así que si alguno de ustedes lo puede compartir, lo voy a mandar por WhatsApp. Dale, ahí lo comparto yo. Dale, gracias. Así no tengo que abrir el WhatsApp web. Ahí está. Pueden abrir eso. Yo lo voy a poner acá en pantalla. ¿Sí? Esto es de Ernesto Mayer. Y acá está justo el momento en el que pasa y se hace esta línea de BCAT. ¿Sí? Justo en ese momento. Fíjense. Ustedes pueden abrirlo en la compu de ustedes para que sea más fluido. Tenemos como un disco de sierra que pasa de punta a punta de la placa, ¿sí? Son líneas rectas. No puedo hacer... Ahí está, ahí se ve perfecto, ¿sí? Ven que tengo un disco arriba y otro disco abajo. ¿Ven? Tengo un disco acá y otro disco acá abajo, ¿sí? Bueno, estos dos discos son los que hacen estas dos líneas y me generan el BCAT, ¿sí? Bueno, fíjense que va de punta a punta. No puedo hacer una curva con esto. ¿Se entiende? Eso es muy importante que se quede claro. No puedo hacer, esto es un video de Mayer, ¿sí? Esto es lo que van a encontrar acá en Munro. Munro en Florida Oeste, no me acuerdo. Por ahí. Eso es lo que va a hacer esa máquina. Entonces esto va de punta a punta de la placa. No puedo decir, bueno, yo acá tengo una curva. Bueno, si tenés una curva no puedes usar este método. ¿Sí? Sí, eso es claro. Salvo que puedas después pasar la máquina arriba, así como en el panel de recién, que hay un... tengo que volver a abrir la cámara. Yo acá tengo esta línea, a ver si... Ahí está. Esta línea que es de BCAT que separa una placa de la otra y en el punto donde yo necesito una parte curva, acá entra la fresa, hace esta curva y sigue, ¿sí? Entonces acá estoy usando dos métodos al mismo tiempo, entonces uso solo el ruteado cuando necesito la curva, si no, no lo uso, ¿sí? Pero bueno, si yo tengo que separar dos placas y tiene una forma muy extraña, es probable que este método no lo pueda usar, ¿sí? Después también hay equipos que son para depanelizar, ¿sí? Para separar estas placas. En general, esto se hace a mano. Digamos, si son poca cantidad de placas, una vez que lo termine de armar, lo quiebro con la mano porque no es duro, ¿sí? Pero existen máquinas que son para depanelizar, para cuando tengo mucha cantidad. Bueno, y en este caso, esto creo que era de Seed Studio también, que me dice, si vos vas a usar una máquina para depanelizar, necesito 5 milímetros sin componentes, ¿sí? Porque si no, no me entra la máquina. ¿Ok? Entonces, también eso podemos llegar a tener en cuenta. Eso, en general, lo vamos a tener que hablar con el fabricante, con el ensamblador, ¿sí? No con el fabricante del PCB, sino con el ensamblador, que va a ser el que va a necesitar o no una máquina para depanelizar.
Bien, este es un método para separar placas. El otro método es este, ¿sí? Que se llama Routed Slot and Tab Features, ¿sí? Estos tabs, estos panel rails, y están unidos con agujeritos acá, ¿sí? En la línea, ¿sí? Esperen, ahí está. Esto es el túnel, perdón, panel rail, y este es el PCB, esta es mi placa, y esto es el borde del panel. Bueno, se hace todo un ruteado, ¿sí? De toda la placa, y en ciertos puntos dejo agujeritos, fíjense la distancia que tiene. Ahí está. Esperen que... Ahí está, tenía que acomodar el zoom. Tengo los agujeritos de 0,8 milímetros de diámetro y de 1,25 de separación entre uno y otro, ¿sí? O sea que voy a tener 1,25 menos 0,8, 0,45 entre medio milímetro entre un agujerito y el otro. Entonces esto acá queda muy frágil y lo puedo romper fácil, ¿sí? Entonces esto me permite, bueno, acá hay otras formas de panelizado. Estas son algunas recomendaciones de algún fabricante, no recuerdo ahora de cuál, ¿sí? Pero de alguno de los fabricantes, en donde me dice, preferentemente ponerlos un poquito más adentro los agujeritos, para que no te queden bordes sobresalientes. Aceptable es esto es lo que indica la norma, ¿sí? Esto de acá es la norma IPC, ¿sí? Así que no hay mucha vuelta ahí. Y bueno, y acá en el medio es no recomendado porque te va a quedar un pedazo que sobresale directamente, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde tengo la unión acá y parte fácilmente. ¿Cuándo necesitamos nosotros un borde muy específico de placa? Por ejemplo, cuando tenemos conectores tipo PCI Express, ¿sí? O USB, o una memoria, sobre todo una memoria RAM, ¿sí? Que tiene una marca, como una trabita en el medio. Bueno, eso no hay forma de hacerlo con B-Scoring, ¿sí? Sí o sí necesitamos rutearlo. Entonces, se suele dejar un lado donde yo quiero rutear bien liso, bien con el ruteo, y lo demás lo puedo llegar a hacer con B-Scoring. Pero bueno, eso va a depender un poco de la aplicación. Fíjense en uno de los paneles que vimos al principio. Bueno, acá en este no se llega a apreciar en la foto los agujeritos, pero acá debería estar, no sé por qué no se llegan a ver. A ver si hay alguno más que se vea. En este sí se llegan a apreciar un poquito. Ven que tengo los slots ahí, los agujeritos. Bueno, en esta en particular, también fíjense que tiene 3 fiduciales, no 4. Tiene un problemita. ¿Cómo hago para partir acá, partir acá, partir acá y acá que me quede sano? Acá no tengo ninguna ayuda que me permita partirlo. En general, cuando yo hago esto, también tengo que considerar lo mismo en el borde del panel, ¿sí? Fíjense que en este caso, bueno, acá no es el borde del panel, pero hasta el borde tengo ahí preparado para troquelar, ¿sí? Bueno, este es el otro tipo de panelizado, ¿sí? Entonces podemos usar uno, el otro, o mezclar ambos según lo que necesitemos, ¿sí? A ver si tengo una placa por acá. Yo hice una placa ahora hace poco, hace un par de semanas, que tiene esta forma. Ahora comparto. Y como que no va a quedar otra cuando sea panelizado de eso que sea con ruteo, porque no hay forma de darle. No tengo otro método para darle esa forma, ¿sí? A ver si se llega a ver. ¿Ven? Miren la forma que tiene la placa esta. Esto, a pedido del cliente, esto tiene que sobresalir del gabinete y el resto queda adentro. O sea, esta es la línea del borde de la placa y queda dentro del gabinete y esto tiene que estar accesible desde afuera. Bueno, acá no me queda otra que hacer un ruteo
un ruteo, porque no tengo otra forma de separar las placas. Después en el borde, sí puedo llegar a hacerlo recto. En los otros 3 bordes, ¿sí? Los otros 3. Pero acá en este lado, no me queda otra que hacerlo sí o sí con ruteo. ¿Sí? Bueno. Después también, por ejemplo, lo de los que habíamos recién, los forma de panelizar con slot. Yo podría en esta placa tener en estos 3 lados BCAT y solo esta ruteada. ¿Sí? Solo esta. Y en las otras 3 hacerla con BCAT. Eso es lo más probable que se haga así este panel cuando se fabrique. Pero bueno, son opciones que tenemos que ir mezclándolas con lo que necesitemos según el proyecto. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo de medidas. ¿Sí? En general, una de los tabs también se suele hacer más grande y todos los demás iguales. Esa es otra forma también de hacer que no se pueda llegar a poner al revés la placa. ¿Sí? Uno de los slots lo hago más de otro tamaño y después agrego lo demás. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacer esto en KiCad. Esto lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Acá tengo ejemplos de medidas. Acá es donde después les quiero agregar para hacer este tipo de placa también con medidas y demás. Pero bueno, no me dio el tiempo para hacerlo ahora. ¿Cómo hacemos esto en KiCad? ¿Sí? Miren que yo les taladré la cabeza desde el principio de que siempre abran la placa desde acá. Que no abran la placa desde acá, digamos, desde donde yo tengo la carpeta, que no la abran de acá. Porque cuando lo abrimos desde ahí, nos abre el editor de PCB. Bien, bueno, acá por suerte no me lo abre. Mejor. No sé si estoy abriéndolo con el KiCad. Ah, sí, estoy abriendo con el otro KiCad. Con este. Lo abro, pero esto me queda como separado del proyecto, entonces eso no está bueno, porque no puedo. Fíjense que no queda bien la vinculación. Siempre después me termina trayendo algún problema. Bueno, para el panel, sí. Para el panel tenemos que hacerlo desde ahí, sí o sí. ¿Sí? Fíjense, yo abro el PCB normal, ¿sí? Lo abro y acá no tengo una opción para agregar una placa. No existe. ¿Sí? Sin embargo, si voy al PCB, buscamos PCB Standalone, ¿sí? KiCad PCB Editor Standalone, el Nightly, si tienen, que es el que estamos usando. Y cuando abro me aparece esa opción, ¿sí? File, Append Board. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que hacerlo de esta manera. Con la placa con el PCB Standalone por separado. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Primero, generamos los planos de tierra en la placa. ¿Sí? Y guardamos. Porque después no lo voy a poder hacer en el panelizado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya está. Esto lo guardé y lo cierro. Ya no lo necesito. Me voy al editor de PCB y acá me voy a traer la placa. ¿Sí? Acá también está la opción. No, esta no está. Tengo que ir solamente a este. Append Board. Y acá agrego, acá está la placa, ¿sí? Acá la agrego. Yo ya estoy en la carpeta, ¿no? Del TP. Acá la agrego. Y acá tengo la placa, ¿sí? Y acá ya es recomendable empezar a tener cuidado con la grilla, ¿sí? Por lo menos tratemos de tenerla en medio milímetro. Y bueno, fíjense que yo ahora puedo agregar otra más y todas las que quiero. Todo esto sigue estando suelto, ¿sí? Yo puedo seguir moviendo las cosas. Así que ojo con cómo mueven las cosas. Lo ideal es agarrar todo. ¿Sí? Agarro todo. Botón derecho. Agrupar. Entonces ahora me queda como un grupo de una sola cosa. Otra opción que no tenía KiCad 5. Para el panelizado, en general, el tamaño que cuando yo consulté acá en Assembly me dice, ¿qué tamaño de panel te conviene? Y un tamaño cercano a una hoja 4, una hoja oficio,
es un tamaño manipulable, cómodo para trabajar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, no vamos a hacerlo tan grande porque sería agregar como 8 placas, ¿sí? Tendríamos que tener 1, 2, 3, por lo menos 6. Lo que vamos a hacer es hacer 4 placas, ¿sí? No menos de 4. Fíjense que cuando yo selecciono el grupo y me pongo a mover, la agarra del primer nodo que tengo cerca, ¿sí? Me pongo por acá por el medio, me lo va a agarrar de ahí, ¿sí? Me pongo por acá, me lo va a agarrar del agujerito, ¿sí? Bueno. La agarramos de acá y ahí ya la ubicamos en algún lugar donde nos quede más o menos cómodo, ¿sí? Con alguna posición más o menos números redondos. No es muy relevante porque acá no vamos a poder hacer magia, ¿sí? Pero después cuando tengamos que poner todas las líneas, nos va a ayudar. Yo esto lo puedo copiar. De hecho, podemos usar la opción crear array, ¿sí? La misma opción que usamos para duplicar componentes la podemos usar acá. Tenemos que ver bien la medida. Así que yo voy a agarrar una y me la voy a acomodar y después vamos a usar la opción crear array. ¿Sí? Yo voy a poner control C para copiar esta placa y control V para pegarla. ¿Sí? Es mejor tocar control C ya teniendo el punto de referencia, que va a ser este. Y ahí la pega desde ese lugar. Y acá empiezan las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo los light pipe, ¿sí? Bueno, en general, yo lo que tengo que hacer es poner la placa de manera que no se superponga un componente con el otro, ¿sí? Que no tenga componentes arriba de mi placa, ¿sí? Sobre todo, vamos a ver el ejemplo, el otro ejemplo. Perdónenme, pero este es el ejemplo más claro con ese sentido. Lo voy a copiar de vuelta desde acá, ¿sí? Es el más visible, por eso lo quiero hacer desde este lado. Y la pego, ¿sí? Bueno, cuando pego esto, fíjense, lo mínimo que me exige el fabricante, si es BCAT, es superpuesta directamente, alineadas directamente. Ahora, si yo voy a usar ruteo, la separo un poco. ¿Pero cuánto la tengo que separar? Y acá yo tengo un potenciómetro que cuando lo quiera montar, ¿sí? Voy a mostrar ahí. Esto lo voy a arreglar, después les voy a explicar cómo se arregla. Quiero que se vea la parte 3D también. Ahí ya debería estar. Bueno, no me dio mucho lugar. Deme un segundito. Bueno, con esto que acabo de hacer ya debería abrir, pero no sé por qué no lo hace esta versión. Así que esto también se los voy a deber para la próxima. Vamos a hacer una prueba. Acá, a ver si...
Ahí está, ahí cargó. ¿Ven? A esto es a lo que yo iba. Esto a mí me va a traer problemas en el montaje, ¿sí? Está incrustado un conector en el otro, ¿sí? ¿Ven? Esto choca uno con el otro y no lo puedo montar. Entonces, cuando yo tengo dos placas que están muy cerca, para poder hacer el montaje completo de esto, o una de dos, o como habíamos mencionado antes, lo sueldo después de despanelizarlo, cosa que no es recomendable, o separo las placas para que esto no genere un problema, ¿sí? Por eso quería mostrarles esto primero para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, nada, voy a volver a hacer una copia de esto desde acá. Ahí está. ¿Y qué voy a tener que hacer yo? Separarlo lo suficiente para que no se toquen. Y por eso acá nos viene re bien el dibujo que habíamos hecho de los layers estos adicionales, ¿sí? El FFAB. Yo voy a alinearlo de este lado y de este lado también. Ahí. ¿Sí? Ahí podría ser una posición. ¿Sí? Y ahí cuando me voy a la parte 3D, están muy cerca, pero no se tocan. ¿Sí? Y esto ya lo puedo montar así, lo puedo soldar así. ¿Sí? Bueno, este es el primer recaudo que tenemos que tener. Dejar lugar para los componentes para que no se superpongan. ¿Sí? Lo mismo tengo que hacer hacia el costado. ¿Sí? Me voy con esta placa para allá, agarro desde esta punta, copio y pego. ¿Sí? ¿Qué debería dejar lugar acá? Y si nos fijamos que acá no hay componentes, ¿no? Yo podría poner esto. Ahora vamos a ver por qué no lo puedo hacer así ahora. Pero por cuestión de componentes sí podría. ¿Sí? Fíjense. ¿Molesta el light pipe ese ahí? ¿Molesta en algo? No. Está perfecto, porque no hay ningún componente acá. No molesta. Esto sí lo podría hacer así. No habría ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el BCAT, la línea que corta acá, es anterior a la colocación de los componentes. Entonces no pasa nada. Cuando pasa la línea, la hojita esa de sierra, cuando pasa por acá no hay nada. Entonces puedo hacer esto y cuando coloque los light pipe no va a molestar ningún componente de este lado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El redondeado de la placa. ¿Sí? Ustedes vieron en el panel que yo les mostré que había un calado ahí. ¿Sí? Entonces yo necesito separar una placa de la otra para no tener problema. ¿Sí? A ver si... ¿Ven? A ver si ahí se ve. Acá. ¿Ven ahí? Yo necesito, como yo tengo el calado ese, necesito sí o sí separarlo un poco para no tener problema. ¿Sí? Y poder ahí dejar lugar para el ruteo este. Bueno, ese es ese es el motivo por el que no puedo dejar estas dos pegadas. Y si esto fuese recto, fuese rectangular la placa, en ese caso sí puedo. ¿Sí? Si son rectas, sí puedo. ¿Sí? En este caso tengo que dejar un lugar. ¿Cuánto dejo entre una placa y otra? Y lo de, de JLC PCB decía 3 milímetros. ¿Sí? Y que ellos lo hacían, cuando lo hacían ellos, lo hacían con 5. Mayer me parece que acepta 3 milímetros. Mayer PCB. Yo esto lo había visto en algún momento. Acá está la información de panelizado. Panel BCAT sin separación entre placas. Cuando están pegadas no se depaneliza. ¿Sí? Si es con fresado, lo recomendado es 2.4 milímetros entre placa y placa, que es lo que mencioné yo de la mecha. Y no menciona más. No dice nada respecto a la... Fíjense también, es importante que el cobre no invada los trazos cuando hago el panelizado. Y siempre dejamos medio milímetro para no tener problemas ahí. Bueno, no está el dato ahí. Pero en general,
5 milímetros está bien, ¿sí? No, digamos, eso es una medida con la que no van a tener problemas. ¿Sí? Le puedo mover esto para allá. 5 milímetros. Espérenme. Ahí estoy en 0. 5 milímetros. Y bueno, la que me falta en la misma posición, ¿no? Bueno, Marcos está con sueño, perdonen. Ahí agrego la que me falta usando las dos, los holes para alinear. Las líneas estas de Radness molestan bastante, así que ahí está, las podemos ocultar. ¿Sí? Esto así no pueden entregarlo, ¿sí? No puede haber cosas arriba del rótulo. ¿Sí? Entonces, para subsanar eso, ¿qué hacemos? Page Setting. ¿Sí? Y acá lo pasamos a A3. Ahora están a 4. Pasamos a A3. Y ahí está. Ahí tenemos una hoja más grande. Y seguimos dibujando. ¿Sí? Bueno, acá lo que hicimos recién es separar las placas. Todavía no tenemos nada de lo referente al panel. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el panel? Bueno, acá donde vamos a usar un poco las medidas que estaban ahí en la presentación. Las medidas que estaban ahí en la presentación, ¿sí? Estas de 10 milímetros y 5 para los costados. Denme un segundito, chicos. Ya va, ¿eh? Bueno, perdonen, estamos tratando de arreglar algunos problemitas acá. Bien, seguimos con los 10 milímetros, ¿sí? Para el borde y los 5 para el costado. ¿Cómo hacemos eso? En el layer Edge Cuts, que es el mismo que usamos para el borde de la placa. Ahí está. Perdonen, ¿eh? Está creciendo el niño y se están complicando un poco las clases. No te preocupes, Fer, no pasa nada. Sí. Se complica. Bien. Bueno, de acá del borde, ¿sí? Vamos a dejar estos 5 milímetros. Y recuerden que para abajo la placa decía, acá vamos a hacer una modificación, vamos a girar algunas placas, pero fíjense que para abajo, ¿cuánto decía? 10 milímetros. Pero nosotros tenemos que dejar sí o sí libre este espacio de acá. Después de que termine el potenciómetro, agregar por lo menos 3 milímetros más, ¿sí? Entonces el tab de este lado va a ser grande, no va a ser así chiquitito. Pero ¿qué podemos hacer para optimizar un poquito eso? Y bueno, ya que tengo este espacio acá, poner estas placas giradas y que me quede el otro potenciómetro acá. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Sí? Movemos estas dos. Pongo control X, o bueno, puedo poner la M para moverlo. Pongo la R para rotarlo. ¿Sí? Y ahí puedo irme un poco más cerca una placa de la otra. Y ahí está, ¿sí? Ahí tengo las dos. De hecho, si no me molestan las borneras, podría encimarlo un poco. ¿Sí? Ahí inclusive podría acercarlas un poco más porque estos dos no se van a tocar todavía. Así que tengo libertad de moverlo un poquitito. Lo puedo dejar así, no hay problema. Y ahí las tengo cerca, ¿sí? Una de la otra. Y tengo un solo tab grueso, acá. Y este ya lo puedo hacer un poco más chico, ¿sí? Bien. Nada es gratis, ¿sí? Ahora este lado lo tengo más ancho, porque tengo los light pipe, ¿sí? Entonces, de acá
¿cuánto dijimos? 5 milímetros para el costado. Pero siempre al menos 3 desde el último componente. O sea que nuestra medida la vamos a tomar desde acá. ¿Sí? Desde acá, 3 milímetros. ¿Sí? Y ahí podemos tomar como referencia, fíjense, yo toqué la barra para que se me ponga en 0. Entonces el 0 de I va a ser mi referencia. ¿Sí? Y ahora hago una línea con el layer edge cuts. ¿Sí? En el 0 este que acabo de generar. Y después es muy probable que tenga que ajustarlo para abajo. ¿Sí? Después veremos si eso está bien. Lo voy a tirar más o menos desde por acá. ¿Sí? Después lo acomodamos. Y me voy a ir hasta arriba. ¿Sí? Y de acá 5 milímetros también para arriba después, perdón, 3 milímetros después del borde de los componentes. Y ahora lo vamos a medir a ver si está bien. ¿Sí? Lo mido, control M, control shift M desde acá hasta acá. Y veo que tengo en I 4 milímetros. Estamos bien, puedo achicarlo un milímetro todavía. Entonces, en lugar de 23, lo ponemos 24. Ahí bajó un milímetro. Y ahí ya está bien, ya está bien ubicada. Perdón, se me fue. Y para abajo, lo mismo. Podemos hacerlo un poco más grande este panel, ¿sí? Acá tengo 6,5. Y desde el borde este tengo 9,5. Bueno, vamos a hacerlo de 10, ¿sí? Como estaba en el dibujo, 10 milímetros. Le voy a agregar medio milímetro más. 24. Esto me quedó... No me quedó alineada la placa, me parece. No le presté atención. 193.5. A ver. Entonces ahora tengo desde el borde 10 milímetros. Perfecto. ¿Sí? Acá me habrá quedado en múltiplo de 0,5. Y acá lo mismo. Mido por las dudas desde acá. 6 milímetros. Bien. Sí, me quedó acá medio. Me quedó en 0,5, no en 1 milímetro. ¿Sí? Yo soy medio rompe con esas cosas, así que lo voy a mover medio milímetro para arriba. Control M, si no me equivoco. En I, menos 0,5. Y ahora sí, esta me va a quedar en 193. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora que ya tengo esta línea hecha, trazo las horizontales. ¿Sí? Desde acá me voy a ir para el otro lado, para acá. Más o menos por ahí. Ahora lo corregimos. ¿Sí? Esto tiene que quedar... Esto me quedó mal. Lo voy a borrar. Me quedó recta como tenía que quedar. Por ahí. Y acá también medimos lo mismo. Por lo menos 3 milímetros desde el último componente que tengo asomado. Desde acá. Tengo en X 11 y pico. Sí, no, tengo que bajarlo bastante. Esto no sé por qué no quedó en número redondo. 11 y algo, entonces tengo que bajarle 7. 250, 243. Y ahora vuelvo a medir. 4,5. Me sobra 1,5 milímetros todavía. Vamos a dejarlo en 43. Perdón, en 2,42. Y ahí ya deberíamos estar bien. Tengo 9,5. Número que no me gusta, pero bueno. Y desde el borde tengo 3,5. ¿Sí? Sí, lo vamos a sacar de ese medio. Eh, 41,5.
Bien, esta línea va a ser igual. Fíjense que esta línea va a ser la que define el borde, ¿sí? Todavía estas no son líneas de BCAT. Estas son líneas del contorno de nuestro PCB, ¿sí? Va a ser la misma acá abajo, o sea que la copio. Esta línea que está acá la copio y la voy a pegar abajo, ¿sí? Acá ya la tengo para pegar, no se ve porque por el cursor que tengo seleccionado. Ahí está, ahí la ven, ¿sí? La roto y la voy a poner en esta punta. Y me falta solamente una línea que una este punto con este, ¿sí? De vuelta, una línea en Edge Cuts. Hasta acá. Bien. Ahora cuando vayan a ver el 3D, no está bien, ¿sí? Eso lamentablemente es así, ¿sí? No le den importancia, lo van a ver así. Los componentes se siguen viendo en la posición correcta, pero considera que esto es un hueco cuando no lo es, ¿sí? Eso es porque estamos, digamos, las dos líneas, tanto esta como esta, están en Edge Cuts, ¿sí? Entonces ahí no nos queda otra que quede así, lamentablemente. Bien. Ahora sí vamos a hacer las líneas de BCAT. Para hacer las líneas de BCAT, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agarrar de estos layers que dicen user, ¿sí? User 1, user 2 y demás. Vamos a agarrar cualquiera. Por una cuestión de colores, para no cambiar los estándares, voy a usar el user 2. Pero es lo mismo usar cualquiera, ¿sí? Son digamos, libres para usar. Yo acá, si le quiero cambiar el color, ya me dice, bueno, tenés que cambiar, ir a preferencias y cambiar el esquema de colores, ¿sí? Entonces, para no cambiar eso, tener los mismos colores que ustedes y que no haya, acá están los colores. Para no generar confusión con eso, lo dejo como está, ¿sí? Y uso el user 2 que es azul y por lo menos se ve un poquito más. Se distingue, si no voy a usar otro gris más. Y uso este user 2 y acá tiro líneas justo en el borde de la placa, ¿sí? Y como vimos la hojita esta de sierra, de punta a punta, de acá abajo, ¿sí? Hasta, desde arriba hasta acá abajo, ¿sí? Esta va a ser una línea de BCAT y la tengo que hacer así en otro layer, ¿sí? Copio y la pego en este punto, en este y en este, ¿sí? Entonces cuando yo mande los Herbert al fabricante, le voy a decir el layer user 2 es BCAT y el fabricante ya sabe con eso, ¿sí? Acá agrego la otra que me falta, me va a quedar corta, ¿sí? Me llega hasta acá, la extiendo y ahí tengo esa línea de BCAT. Pego una por acá, otra por acá y otra por acá, ¿sí? Y ahí estaría nuestro panel. Faltan los fiduciarios y los agujeritos, pero a nivel BCAT y el contorno del panel ya está, ¿sí? Esto no tiene ningún, o sea, no cambia nada de lo que es el 3D, ¿sí? No vamos a ver nada acá en el 3D, pero cuando nosotros mandemos esto al fabricante le decimos, el que dice user 2 es BCAT y ya el fabricante ya sabe. No es necesario, ¿sí? Mandarle aparte por esta línea de acá. Esta línea va a estar ruteada, pero no es necesario mandarle eso al fabricante, ¿sí? El fabricante ya va a saber con mandarle esto y decirle, le decimos que, perdón, Edge Cuts es el borde del panel y el borde de cada placa, ya el fabricante con eso ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y como siempre, como recomendación, mandar un render de lo que es la placa, como para que el fabricante vea qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿sí? Bien, ahí está. En eso de mandar el render, ¿cómo se solucionaría el tema de que se ve mal el 3D? No, el render de la placa. De Ah, placa sola. entendí mal. Entendí mal. No lo dije claro, seguramente. No del panel, sino de la placa sola, ¿sí? Entonces vos la mandás a la placa sola, ve el fabricante que está redondeado los bordes y ya sabe que esto va ruteado. Y no hace falta especificar más, ¿sí?
Bien. ¿Cómo agregamos los fiduciales? Como cualquier otro componente. Si agregamos un footprint, como cuando agregamos el logo ponemos fiducial. Fiducial. Y acá elegimos 1,3. La relación entre los bordes, 1,3. ¿Sí? Lo voy a tirar así medio por cualquier lado. Por favor, este ref lo ocultan. ¿Sí? Ahí está. ¿Y esto dónde va? En el medio. Acá en el medio de esta distancia. ¿Sí? También podría llegar a ir acá, aunque no es lo más común, pero podría. Lo ponemos acá en el medio de esta distancia. ¿Sí? O sea, yo ni medí cuánto tengo. De acá a acá tengo creo que 10. Bueno, acá tengo que tener 5. ¿Sí? 5, perfecto. Y acá podría también, por cuestión de simetría, ponerlo en 5. Pero ahí en 3,5, ven que están, digamos, bien dentro de todo. Podría ponerlo un poquito más para acá para que me quede en 5, me quede simétrico. Pero no es estrictamente necesario. Aunque esté en el medio ya estamos bien. ¿Sí? Y ahora este lo agrego también en el mismo. Si acá lo pongo en 5, arriba también. ¿Sí? Tienen que estar alineados verticalmente. ¿Sí? Entonces, si este es mi 0, acá también puedo usar esto para medir. ¿Sí? Acá estoy en 0. 6 milímetros tiene esto. Bueno, en 3 y en 3. En 5, perdón. ¿Sí? Ahí. Y del otro lado también agregamos otro. Este sí va a estar simétrico, 5 y 5. Si este es mi 0, lo voy a poner en 5 y 5. Bien. Con esto, a nivel fiduciario ya estaríamos. Si quieren agregar el otro fiducial que falta, lo agregan, acuérdense, no en forma de rectángulo. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner por acá. Después lo voy a poner en una posición. Este no tiene una posición específica. Lo ponen alejado y listo. Ahora vamos a agregar los agujeros. ¿Sí? Los agujeros en general pueden ser de 3 milímetros o de 2. ¿Sí? Hay algunos fabricantes de PCB que dicen no, tiene que ser de 3. Y otros dicen no, tiene que ser de 2. Eso lo tienen que charlar con el fabricante. Eso no me acuerdo si estaba acá. Este debe ser de 3, la verdad que no me acuerdo. Pero eso les puede llegar a pasar. Entonces muchas veces lo que se hace es lo siguiente. ¿Sí? Agrego un pad para hacer un agujero de 3 milímetros. Editamos el pad. Agrego una vía, perdón. Tenía que agregar un pad. Perdón, un hole directamente. Un mounting hole sin metalizar. ¿Sí? Agarramos uno de 3 milímetros o de 3.2. Sí, 3.2. ¿Sí? Sin metalizar. Agujerito solo. ¿Sí? Mounting hole. De 3.2. ¿Sí? Y lo agregamos por acá. No importa que lo que se ve ahí como borde quede por afuera. No pasa nada. ¿Sí? Y de acá, nada, a una distancia prudencial nada más. ¿Sí? Ahí estamos bien. Ahí estamos en 5 milímetros. ¿Sí? No es relevante esto de acá porque estos son, digamos, marquitas para herramientas y lugar en general. Si eliminamos esto, ¿sí? Y ahí estamos. Ahí tengo el pad. ¿Sí? Esto lo puedo llevar a... está bien. Es mecánico, digamos. No tiene metalización. Es un agujerito simplemente. Y lo deberíamos ver así en la parte 3D. ¿Sí? Ahí está. Ahí está nuestro agujerito. Y lo que se suele hacer, o sea, nosotros lo que pedimos es, estos sí son 4, ¿sí? En las 4 puntas. Lo había dejado a 5 milímetros del otro. Acá lo que hago es alinear el de abajo con el de arriba. ¿Sí? Fíjense, esto lo pongo en 0 de vuelta la regla. ¿Sí? Lo dejo ahí y el que le sigue lo pongo alineado con el anterior.
Entonces me fijo ahí que estén en 0, ¿sí? Y ahora es que acomodo bien el fiducial y lo dejo a 5 también. Como que en la misma posición, pero del otro lado del agujero, ¿sí? Con esto estamos. Ahora sí, este panel está terminado, ¿sí? Si quieren, o para cumplir con lo de algunos requisitos que tienen otros fabricantes, pueden agregar otro agujero más de 2 milímetros o de 2.2, ¿sí? Hole un M2 de 2.2, 2.1, 2 milímetros, estamos bien, ¿sí? Hay mounting hole de 2 clavado. Acá estaba el de 3 también justo. Pueden agregar de 2 milímetros y lo pueden inclusive agregar de este lado, si quieren, ¿sí? O lo pueden agregar acá, al lado del otro, ¿sí? Pero es válido agregarlo en este otro lugar. Entonces el fabricante del PCB lo va a acomodar a donde mejor le quepa o como mejor le convenga para el proceso de fabricación, ¿sí? Ahí está. Esto ya no es obligatorio, ¿sí? Ya si lo quieren lo hacen, si no, no. Entonces acá es como que le dan libertad al fabricante de la placa para hacerlo como mejor considere, ¿sí? Perdón, al ensamblador. Y ahora sí tenemos nuestro panel terminado, ¿sí? Ahí se ven bien los agujeritos, se ven bien los fiduciales. ¿Ok? Y ahí está. ¿Queda claro cómo hacerlo? ¿Alguna duda? No Sí, hay sí, por mi problema parte todo claro. con los courtier, ¿no? ¿Cómo? No hay problema que los courtier se crucen del ¿De agujero estos? sí. No, acá tampoco hacemos chequeo de errores, nada. Ah, bueno, Esto perfecto. ya está. Ya está terminado. Porque inclusive los cordial estos tienen que ver más con... Si yo hago ¿cómo es? Un plano acá. Pasa que va a ser para lío, pero si yo hiciera un plano... No, ni siquiera me deja hacer un plano acá. Esta línea que está acá lo que va a hacer es que no pase el cobre en este punto. A ver si me deja, aunque esto es medio... Bueno, ahí cuando toqué la B, se me pasó esto, ¿sí? Por eso es que les mencionaba antes que tienen que traer la placa bien hecha desde el, digamos, el editor del PCB, porque después no pueden arreglar nada acá, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mirá, me olvidé de pasar tal cosa, tengo esto que me quedó mal, ¿qué hago? Hay que importar de vuelta la placa, ¿sí? Borro la placa, ¿sí? Las borro las 4, no tengo que borrar todo el panel, borro solo las placas y la traigo de vuelta, ¿sí? Como ya me quedó armado el panel, ¿por qué no me aparece la opción? Esperen que me parece que la abrí desde donde no debía esto. A ver. Ahí está. Borro esto. Pongo agregar placa y la vuelvo a traer actualizada, ¿sí? Como ya tengo acá, me tengo que fijar de dónde la estaba tomando, pero tengo las líneas de referencia del BCAT, ¿sí? Entonces me vengo acá y la acomodo ahí, ¿sí? Y agrego, o sea, acá lo ideal ya es seleccionar esto y copiarlo, pero ojo, porque yo acá no estoy viendo que estoy agarrando, ¿sí? Y lo más probable es que el potenciómetro no lo agarre, ¿sí? Voy a probar, pero ojo, fíjense que no está el potenciómetro, no está conectado a TX. ¿Por qué? Porque cuando yo cerré el recuadro, no los incluí, ¿sí? Tengo que
habilitar el FFAB para poder ver ese layer. ¿Por qué no me lo está mostrando? Ella debería verse. Ahí está. ¿Ven? Cuando yo hago el recuadro tengo que incluir esto. Si no, no lo agarra. Y esto también. Entonces ahí, ojo cuando lo hagan. ¿Sí? Copio esto, ahora sí, hasta acá. Lo copio, lo puedo agarrar, pongo control C en este punto. Y ahora cuando lo pego, lo tengo ahí. ¿Sí? Puedo agruparlo en ese momento, antes de hacer esto, para que me queden agrupados también. ¿Sí? Pongo pegar. Esto que ven ahora que el rótulo quedó mal es porque yo abrí la placa desde, no desde esto como standalone, sino desde el propio KiCad, ¿sí? Ahí está. Bueno, ocultamos los ratnest, ¿sí? Y el FFAT ya está, ya lo vimos, ¿sí? Y me lo traigo de vuelta. Entonces, cuando ustedes manden a corregir su TP2, ¿sí? Mírenlo bien, porque después tienen que rehacer el panel con cada entrega, ¿sí? Me equivoqué en tal cosa, tengo que corregir. Ok, corregís el PCB y después actualizás el panel, ¿sí? Yo no lo mostré, pero esto está guardado en mi carpeta TPS 54331, en una carpeta que se llama panel, ¿sí? Yo cuando puse guardar, no lo mostré eso porque estaba viendo lo de los 3D, creé una carpeta que se llama panel. Y ahí adentro guardé la placa que se llama panel.kicad, ¿sí? Entonces ahí guardé yo todo. Y ahí me queda lista para usar. Cuando lo vuelvo a abrir, voy a grabar. Cuando la vuelvo a abrir, o sea, ni bien yo la abro, voy a cerrar todo esto acá. Ni bien yo la abro, fíjense que me creó un archivo que se llama kicad.pro, que es un proyecto asociado a este PCB. Pero igual tengo que seguir abriéndolo por separado, ¿sí? Porque si no, no puedo agregar una placa, que fue lo que me pasó recién a mí. ¿Sí? Acá me deja agregar una placa. Si yo vengo acá, abro el proyecto, abro el PCB, acá no puedo agregar una placa. ¿Sí? No está la opción. ¿Ok? ¿Cómo hago para que se vean los 3D? Bueno, en donde guardé este Pro, inclusive creo que se puede borrar estos tres. No se molesten en borrarlo, pero creo que se pueden borrar sin problema. Lo que hice fue, me traje la carpeta esta, modelos 3D, donde yo tengo todos mis modelos 3D de mi placa, la copié tal cual como está a panel. ¿Sí? Esta carpeta la copié acá. ¿Sí? Con todos los 3D. Con hacer eso, ¿sí? Ya cuando abro la placa, ¿sí? Yo había puesto algo acá en preferencias, pero eso creo que no era necesario. Vamos a probarlo por las dudas. No, ni siquiera lo agrego, así que no hay problema. Sí, no quedó. No había grabado. Con agregar esas dos cosas, o sea, de copiar la carpeta modelos 3D, ya me va a recuperar los modelos 3D, ¿sí? Los que están incorporados en la librería KiCad los trae siempre. Y esto es para los que yo agrego, ¿no? Para los demás. Entonces, también traten de que se vea bien el modelo 3D del panel, aunque no van a agregar una captura de esto al informe porque se ve mal. Pero pueden agregar pueden ver acá en 3D que el panel les quedó bien, ¿sí? Que no se va a chocar nada con nada cuando lo tengan que ensamblar. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda de todo este proceso? Profe, los footprints también, ¿no? La carpeta de footprints también lo ponemos en la carpeta de panel. No hace falta. No hace falta porque ya lo genera automáticamente. Ok, perfecto. O sea, no pierde ese vínculo. Es como que están incorporados ya. Ok, y ahí pusiste un M3 y un M2, ¿no? M3 y M2. O este creo que lo puse 2 milímetros.
Uno rondando los no, tampoco tiene que ser exactamente 3.2 o 2. Uno lo puse de 2 y el otro de 3.2. Pero que uno esté cerca de los 2 milímetros y el otro esté cerca de los 3 milímetros. ¿Sí? Ok, perfecto. Uno y uno. No importa cuál sea. Si No, pongo puede estar abajo 3, no, sí, tal cual. Puede ser este de 3 y este de 2 o viceversa. ¿Sí? perfecto. Fíjense, eso yo también lo hice, creo que en el panel que está en la presentación, creo que está hecho así también. Ahora no me acuerdo. Ahí está, inclusive están en otro lado los agujeros. Puse de 2 acá, perdón, de 3 acá, y de 3 acá, y de 2 acá, y de 2 acá. También podría llegar a ser así. Pero lo importante es que tenga la opción de distintos tamaños de agujero. ¿Sí? Y repito, en general lo pueden poner uno solo, que no va a haber problema. Pero por las dudas le pueden llegar a poner los dos y nada, ya se quedan tranquilos. Bien. Bueno, creo que no me quedó nada. A esto también le vamos a agregar las cotas, que esto no lo hice en la placa, no lo hicimos, pero acá también vamos a agregar las cotas, ¿sí? Del tamaño del PCB. Bueno, ahora me quedó en cobre, pero en el layer que corresponde. Voy a cambiar el layer de User Drawing. ¿Sí? Agrego las dimensiones de la placa. Y del otro lado también. Bueno, y todo lo que tienen que agregar de la placa lo agregan tanto en el panel como en la placa. ¿Sí? Ahí. Bien, 197.5. La achicaría medio milímetro. Miren. Bueno, está y ahí ya nos queda terminada, porque tiene que agregar más información, pero ya estaría terminado, ¿sí? Estoy pensando a ver si no me estoy olvidando algo, no sé si ustedes chicos se acuerdan de esto, creo que ya ahí ya estábamos. Con esto ya pueden terminar TP2. Por lo menos todo lo que no tiene que ver, o sea, todo menos el gabinete les quedaría para terminar, ¿sí? Entonces, sí, Frank. Los Gerber. No sé Sí, si- los Gerber hay que generarlos tanto del PCB como del panel, ¿sí? Acá generar el Gerber es igual, ¿sí? Está plot Gerber. Acá en este caso agregamos, ¿sí? El user 2 porque lo usamos, ¿sí? Lo demás está como venía y así queda, ¿sí? No hace falta agregar ni sacar nada. Lo vamos a hacer en la carpeta donde tengo el panel. Acá vamos a crear una carpeta que se llame Gerber. Creo que era así en el... la estructura de esto está especificada en el informe, así que... perdón, en el enunciado. Y ahí le damos a plot, ¿sí? Y ahí ya tengo los Gerber del panel. ¿Sí? Perdón, como que me pareció un error. Esto después este error no me apareció nunca, así que no sé por qué aparece, ¿sí? Voy a tener que revisarlo para la... Capaz que porque no está terminado de armar la placa. Después por las dudas lo voy a revisar, pero bueno, por ahora consideren que quedó bien. Y después lo de los agujeros, usamos, acuérdense el Epsilon, ¿sí? No Gerber X2, sino Epsilon. Y ahí, nada, generé drill file, ¿sí? Y listo. Después les voy a confirmar esto, porque no sé por qué apareció. Quizás haya algo acá para corregir del stack up. Bueno, no quiero entretenernos con eso. ¿Qué otra cosa les quería mencionar? En la placa, ¿sí? Cuando nosotros armamos una placa de TrueHole,
No necesitamos la posición de los componentes porque se va a armar, digamos, no es, en general se arman a mano, ¿sí? Pero cuando estamos armando una placa con pick and place, porque tenemos componentes SMD, entonces ahí, esperen que acá me lo abrí con una versión vieja. Cuando estamos armando algo con una pick and place, entonces sí necesito saber la posición de los componentes, ¿sí? ¿Cómo sacamos eso también, además de los Gerber, que ya saben hacer, tanto los Gerber como los archivos de fabricación, perdón, de taladro? También tenemos uno que dice Fabrication Outputs. Esperen, acá no estaba. Sí, Component Placement, ¿sí? Esto es la posición de los componentes. Este es un archivo que tenemos que agregar en este modo que es SMD, ¿sí? Esto creo que no está en el enunciado, lo voy a agregar así no se olvidan. Pero con esto también lo ponemos en la carpeta Output, perdón, en Gerber, que ni siquiera tengo generada acá. Gerber. Y acá utilizamos la medida que hemos usado para todo, ¿sí? Acá puedo llegar a generar un archivo para lo que es el layer frontal y otro para el trasero. En el trasero no hay nada, así que lo mismo. Y puedo excluir los archivos, los footprint que son true hole, ¿sí? En general se excluyen, pero lo podemos dejar que el fabricante ya se va a arreglar con eso, ¿sí? Generamos el archivo, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué generó. Bottom, un archivo para los componentes que tengo en el layer de atrás. No tiene casi nada, solo un encabezado. Y este otro que tiene la parte de adelante, ¿sí? Vamos a verlo con un editor de texto. Y ahí me dice C1, 10 microfaradios. ¿Sí? Este es el footprint que tiene. Y está en la posición 125 menos 67.5. ¿Sí? Y está rotado a 90 grados. ¿Sí? Y acá me va tirando toda la información de los componentes. ¿Sí? Entonces, si vamos a C1, C1 está acá, lo busco, me busco la posición, y están 129.5, 67.5, ¿sí? Y eso lo tengo acá. ¿Sí? Tomó como el... acá, 129.5, 67.5. ¿Sí? Estas posiciones relativas, si la memoria no me falla, las podemos variar cambiando, agregando esto como punto de referencia. Yo digo, bueno, este es mi punto de referencia en la placa. Y este. Y me parece, la verdad que no lo tengo tan presente, ahí lo puedo regenerar. Ahí está, ¿sí? ¿Ven? Y ahora me toma la posición relativa al origen, ¿sí? Fíjense, C1, yo voy a medir desde acá. Esto es más normal en un PCB, ¿sí? Este es mi 0,0. ¿Y dónde está mi capacitor C1? Acá. Ahí. ¿Ven? 29,5 en X, 32,5 en Y. ¿Sí? Positivo para un sistema de ejes normal, ¿sí? Y eso es lo que me deja acá en la tabla de posiciones, ¿sí? Entonces, antes de generar este archivo, es recomendable agregar estos. Ahora hay uno de los dos que es necesario. Place Origin for Drill File and Component Placement. Es este, ¿sí? Puedo poner el punto de origen de la grilla o este punto de origen para los archivos de fabricación, ¿sí? Ahí está. Agrego esa marca y genero los archivos, ¿sí? Component Placement Post y ahí me genera este archivo de los componentes. Y tengo toda la lista de todos los archivos, de todos los componentes para poder acomodar, ¿sí?
Esto también es necesario para el fabricante. Es otro de los archivos que le tengo que mandar, que suele llamarse los archivos para la pick and place, lo suelen decir, ¿sí? Bueno, eso lo voy a agregar en el enunciado para que no se olviden y les queda aclarado el flujo de diseño. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran repasar, que veamos de vuelta? Yo tengo una duda un poco tonta, capaz. Por ejemplo, ¿viste los light pipes? Sí. Vos los tenés sobresalidos. Por ejemplo, si yo lo quiero tener al ras del gabinete, o sea, tendría que hacer primero el gabinete, ver el gabinete, o sea, a lo que voy es, me fijo bien las medidas de esas cosas, pero ¿cómo me doy cuenta? Porque yo lo vería con el gabinete eso. Bueno, ¿O qué tengo en cuenta para hacer eso? nosotros vamos a hacer la entrega en dos partes para esto, ¿sí? Primero van a entregar todo esto del PCB, el informe, panel, todo. Te diría que en 2 semanas, porque ya con esto tienen todo para terminar. Y después el gabinete. Y lo que pueden hacer es hacer una modificación. Y cuando van a hacer el gabinete dicen, esto me convenía hacerlo así o hacerlo así. Claro, a eso voy. Bueno, entonces ahí lo podés modificar, ¿sí? No hay problema. Podés modificarla y no lo consideramos como una corrección esa, ¿sí? Ah, ok, listo. Lo cambiás y no pasa nada. O sea, la corrección final es gabinete y placa, no placa y claro. después gabinete. Claro. Ah, ok. O sea, nosotros sí vamos a corregirles el PCB y decirle, che, esto y esto y esto, corregirlo y demás. Pero, digamos, cerramos el TP2 con la entrega del gabinete. Claro, o sea, al final, cuando entregamos el gabinete, ven de vuelta el PCB. A eso decís. Sí, no lo vamos a mirar en el mismo Claro, detalle, claro. porque suponemos que no cambió, que cambió en algo estético, pero que el resto Claro. Sí. Perfecto. Sí. Esa era la duda que tenía. Está bien. Porque, por ejemplo, ahora yo pondría los light pipes, qué sé yo, que queden ahí. Pero después digo, bueno, capaz lo pongo medio milímetro más afuera para que quede más lindo y que me quede justo el borde. No hay problema, los cambiás y actualizás el PCB y no pasa nada. Listo, perfecto, gracias. De nada. Con el tema del atraso de los días, ya que hablamos de entrega del TP2 y demás, con el tema del atraso de los días, vamos a tomar el peor caso de los dos, ¿sí? O sea, si en uno se atrasaron un día y en otro se atrasaron 3, vamos a contar 3. No vamos a contar los 2 de la primera entrega más los 3 del segundo y sumamos 5. No, tomamos el peor caso de los dos y listo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Con respecto a, ustedes saben que tenían 14 días en total, creo que eran, está anotado, pero ahora no me acuerdo de la memoria, creo que eran 14, para atrasarse en total entre los 3 TPs. Bueno, si acá se atrasan, lo pueden, digamos, esos días los vamos a computar solo el peor de los dos casos, no la suma de los dos. ¿Sí? Entonces, si ya se atrasaron 3 en el PCB, se pueden atrasar 3 en el gabinete, que no pasa nada. Porque como siempre traten de estar al día, que se sufre menos. Bien. Bueno, tienen todo listo para terminar con esto, ¿sí? Así que estamos a 12. El jueves 19 van a tener como consulta, así que ponemos como tope el domingo 22 a las 23:59, ¿sí? 10 días a partir de ahora. Les queda una clase más para poder hacer consultas si hay algo que no les sale o no están dándole la tecla con lo que necesitan. Y después les quedan 4 o 5 días más para... 1, 2, 3 días más para cerrar todo, ¿sí? Ya sabían que estaba más o menos cerca la fecha después de las vacaciones, así que creo que no es sorpresa para nadie. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Bueno, chicos, hoy nos vamos antes. Si ya no hay más preguntas ni nada, terminamos acá. Perfecto, profe. Entonces la clase que viene hacemos consultas. Sí, ya arrancamos con la parte 3D, seguramente, Claro. o veremos con qué seguimos, pero sí, con lo que es TP2 y el PCB y eso ya estaríamos. Claro, sí, seguro me surgen un par por Sí. La lista esta, no me sale el nombre. Pero sí, perfecto, gracias. No hay problema.
Bueno, nos vemos. Bueno, Buen Nos fin de a vemos. todos. Buen fin de. igualmente. Buen fin de, Nos gracias vemos, por la profe. clase. Nos vemos. Buen fin de. A todos. Nos vemos.